El radio de un cono circular recto se incrementa a una tasa, a una razón de 1.8 pulgadas por segundo. A ver, nos vamos a anotar datos aquí. De manera que el incremento, la razón de cambio son las derivadas. En este caso me está pidiendo, me está dando ya. El radio, dice aquí, el radio de un cono circular recto se incrementa. Entonces, derivada parcial del radio, derivada del radio con respecto al tiempo, ya se va a incrementar, aumentar o disminuir, siempre va a ser en función al tiempo. Si no hay tiempo, entonces no va a aumentar ni disminuir. Entonces, la derivada del radio en función al tiempo se incrementa a 1,8. Cuando dice incrementa, esta palabrita de aquí, incrementa, va a ser positivo, ¿ya? Van a colocar con signo. Además, se sobreentiende, no es necesario colocar signo positivo. En cuanto a su altura, disminuye, entonces, la derivada de su altura en función al tiempo siempre, si no, no voy a saber si aumenta o disminuye, tiene que pasar en función al tiempo. En cuanto a su altura, disminuye. Cuando dice disminuye, jóvenes, signo negativo, signo negativo. Cuando dice incrementa o aumenta, signo positivo. Cuando dice disminuye o baja, con signo negativo. Bien, en cuanto a su altura, disminuye a una razón de 2,5 pulgadas por cada segundo. Ya, entonces 2 pulgadas por cada segundo. La pregunta es, ¿a qué razón cambia el volumen del cono? La pregunta es, ¿cuál es la derivada parcial del volumen respecto al tiempo siempre? Si no hay tiempo, no va a haber cambio ni en volumen, ni en radio, ni en la altura. Ya, esa es nuestra pregunta. ¿A qué razón cambia? Razón es la derivada. Cambio de razón son las derivadas. ¿A qué razón cambia el volumen? Por eso estoy colocando derivada parcial del volumen con respecto al tiempo del cono, evidentemente del volumen del cono, ¿no? Ya, si el radio mide 120 pulgadas y la altura 140 pulgadas. Y ahora, ¿cómo determinamos esto? Tenemos que tener una función. ¿Qué me pide? La pregunta es volumen. Tenemos que tener función del volumen del cono. Primeramente debo encontrar volumen del cono. ¿Y qué es un cono? Un cono, geométricamente, es la tercera parte del cilindro. Ojo, un cono, aquí acabo de dibujar, es la tercera parte de un cilindro. De un cilindro estoy bajando, ¿ya? Entonces, facilito es la fórmula. ¿Qué sería el volumen, la fórmula del volumen de un cono? Primeramente, ¿cuál sería el volumen del cilindro? El volumen del cilindro es igual al pi, es una constante, pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es el área de la circunferencia, de esta circunferencia, multiplicado por su altura, multiplicado por la altura. El área multiplicado por la altura se convierte en volumen del cilindro. Ya, esto sería la fórmula del cilindro. Pero el cono es la tercera parte del cilindro. Lo único que vamos a hacer es dividir entre 3. Dividido entre 3. Recién es todo eso la fórmula del cono. Ya, esto sería la fórmula de un cono. A partir de esta fórmula del volumen del cono, vamos a determinar la derivada parcial del volumen respecto al tiempo para poder encontrar la tasa de cambio, el cambio del volumen. Ahora vamos a hacer rapidito si nos da tiempo. Si no, tienen que entrar al mismo enlace. Ya nos vamos a hacer la formulita acá. Lo que me pide es encontrar la derivada parcial del volumen con respecto al... La fórmula sería derivada parcial del volumen con respecto a al radio por derivada del radio con respecto al tiempo, porque el tiempo es variable independiente, más
derivada parcial del volumen con respecto a la otra variable. Son dos variables para el volumen, altura y radio. Ahorita ya hice la radio, sería derivada parcial del volumen con respecto a la altura por derivada de la altura con respecto al tiempo. Bien, derivada parcial del volumen respecto al tiempo va a ser igual. Nos elaboramos la ecuación, va a ser igual parcial del volumen con respecto a radio por derivada de ese radio con respecto al tiempo, más derivada parcial del volumen respecto a la otra variable que es la altura, por derivada de esa altura con respecto al tiempo. El tiempo es nuestra variable independiente, y en función al tiempo es lo que va a cambiar el volumen, radio, la altura, todo eso. Si no existiera el tiempo, no habría cambio, ¿no? Tiene que transcurrir un tiempo determinado para que haya cambio, para que se enfríe, para que se caliente, en fin. Bien, de acuerdo a esta ecuación determinamos la derivada parcial. Tendríamos la derivada parcial del volumen con respecto al tiempo será igual. A ver, derivamos. ¿Qué significa esta partecita, jóvenes? Ya sabemos derivar. Vamos a derivar volumen respecto al tiempo, radio. Pi, h y 3 son constantes. Constante por variable van a mantener las constantes. Lo que se va a derivar es r al cuadrado. R al cuadrado quedaría 2r. Entonces quedaría 2 por pi por r. N menos 1 queda 1 nomás. Por h sigue manteniendo. Dividido entre 3, constante mantiene. Ya, eso sería la derivada respecto al r. ¿Qué significa RAT? Derivada de RAT es el incremento, la disminución. Ya tenemos, ya me da como dato. Ya la tasa de cambio de radio se incrementa en 1,8 pulgadas por segundo. Lo reemplazo nomás. Ya aquí va 1,8 pulgadas por segundo. Más derivamos volumen respecto a h. H es mi variable, entonces quedaría ¿cuánto? H es variable, derivada de h es 1, todos los demás son constantes, va a mantener constante pi por radio al cuadrado sobre 3. H se hace 1, variable, por, ¿qué significa derivada de h respecto al tiempo? La disminución de la altura en 2,5, cuando disminuye es negativo, en 2,5 pulgadas por segundo. Ya, eso sería. Ahora sí, vamos a sustituir la derivada parcial del volumen respecto al tiempo, reemplazando que la altura valía ¿cuánto? 140 pulgadas y radio valía 120, creo, ¿no? 120 pulgadas, ¿ve? Sustituyendo tendríamos, reemplazamos 2pi radio. 2pi es una constante, pi es 3,14 valor. Radio, ¿cuánto es radio? Radio es 120. 120. 120 por altura. Altura, estoy reemplazando aquí radio, altura. 140 altura, dividido entre 3. Dividido entre 3. Todo eso multiplicado por ¿cuánto? Por 1,8. Luego vamos a colocar las unidades, ya, pulgadas sobre segundos. Voy a colocar su valor nomás, 1,8, para que me alcance el espacio. No me va a alcanzar, parece. Puedo reemplazar este más por menos, ley de signos, más por menos, menos. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio, para nosotros, ¿cuánto era radio? 120. 120 al cuadrado dividido entre 3. Todo eso multiplicado por 2,5. El signo ya está adelante. Este menos por este más, menos. A ver, sáquenlo por favor en su calculadora. ¿Cuánto quedará esto? 2 por 120, que sería 240 por 140 por 1,8 dividido entre 3 menos.
No sé si me salió bien, pero en la primera parte con el 1,8 me sale 20.160 pi. Ya, perfecto, saquen los A mí me demás. salió 32.070 pi. Todo, a ver, sáquenlo todo ya directamente. El total de toda la operación me salió 8.160 pi. Ya, 8160 pi multiplicado por pi cuando sale en números. ¿Positivo o negativo? Yo lo saqué todo resuelto y mi calculadora tiene la configuración de modificar eso y me salió en total 25.635.000,39 en todo el ejercicio. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ya, entonces, 25. Positivo. Ya, 25.635.39 pulgadas. Pulgadas por cada segundo. Ya, eso ya es cuestión de la calculadora. Ustedes sáquenlo ya en su calculadora. Además tienen calculadora en el aula virtual. 2 tipos de calculadora. Habiliten, abran y pueden reemplazar ahí. Ya vamos a confiar en su compañero que ha sacado bien. Pero de todas maneras, ustedes saquen la calculadora. Es pura calculadora eso. Ya como entonces salió, dice... 225.635.39 pulgadas por segundo. Interpretamos, por lo tanto, el volumen del cono circular, como es positivo, incrementa, decimos, incrementa o aumenta. Incrementa en una razón de 25.635.39 pulgadas por cada segundo. Ya eso. Ya es cuestión de que ustedes ya saquen en su calculadora el resultado que está aquí. Vamos a interpretar. Si hubiera salido negativo, decimos el volumen del cono circular disminuye, lo decimos, concluimos. Cuando sale positivo, incrementa. Entonces, en este caso, si su radio va a aumentar en 1,8 pulgadas radio y la altura va a disminuir en 2,5, el volumen va a cambiar o va a disminuir. En este caso el volumen va a aumentar. Aparentemente aquí altura es menos 2,5, con más razón se está disminuyendo que aumentando. 1,8 está aumentando, pero está disminuyendo en 2,5 más rápido. ¿No? Debería ser a lo contrario, debería ser negativo salir acá, ¿no? Debería disminuir el volumen. Pero eso debe ser positivo. ¿Por qué? Por la razón de las dimensiones. Por ejemplo, el radio es 120, mientras la altura es 140. ¿No? 120 radio. ¿El diámetro cuánto sería? 2 veces que radio. 240 es el diámetro. 240 es el diámetro y la altura es 140. Entonces, más ancho es el diámetro que la altura. Por esa razón, va a ir aumentando,